Muy bien, ahora vamos con el ejercicio número 9. El ejercicio número 9 se llama sumatorio. Dice, para calcular el sumatorio de un número, se debe sumar dicho número con todos y cada uno de los números anteriores, hasta llegar a 1. Ejemplo, sumatorio de 4 es igual a ¿quién? A 4 más 3 más 2 más 1, y eso va a ser igual a 10. Entonces el sumatorio de 4 va a ser 10. Dice, desarrollar un algoritmo que calcula el sumatorio de un número. Entonces recordemos que a partir del ejercicio número 8, todos los ejercicios deben tener una ejecución constante. Entonces vamos a empezar por ahí. Abrimos el software PCInt. Y vamos a, primero que todo, vamos a poner la estructura que nos va a permitir hacer una ejecución constante. Entonces, en esta parte de aquí vamos a poner, se llama sumatorio. Vamos a poner aquí sumatorio, así se va a llamar la etiqueta. Y aquí entonces recuerden que voy a dejar un espacio para aquí, para la definición de variables. Voy a poner aquí. Después sigue el espacio, voy a poner aquí espacio para estructura de ejecución constante. Y aquí entonces voy a poner la definición de quién. Definición definir la variable ejecución. Voy a utilizar siempre esa que se llama ejecución como cadena, punto y coma. Y aquí dentro de esta, entonces debajo de esa definición vamos a poner el ciclo repetir, ¿sí? Voy a dejar muchos espacios, y aquí en esta parte voy a poner el espacio para el programa principal. Y en la última parte voy a poner escribir al usuario, voy a escribir la pregunta: ¿desea ejecutar de nuevo? Y vamos a ponerle aquí ingrese no para salir. Voy a ponerlo así solamente, punto y coma. Voy a poner presione la tecla enter para ejecutar de nuevo, o ingrese no para salir. Listo, así lo voy a decir. Y aquí vamos a leer ejecución sin tilde, perdón. Y aquí le vamos a decir, repita todo lo que está dentro hasta que ejecución sea igual a, entre comillas, porque es una cadena ASCII, no. Y terminamos con punto y coma. Eso sería la estructura. Esa sería la estructura para la ejecución permanente o la ejecución constante, toda esta de acá, la que tenemos acá. Entonces yo voy a agregar aquí, cuando inicien repetir, voy a agregar algo, y es que no sé si recuerdan, pero en el ejercicio anterior, cada vez que yo ejecutaba de nuevo el algoritmo, no se borraba la pantalla, sino que seguía escribiendo de ahí para abajo. Les voy a mostrar. Voy a abrir esta anterior, ejecución permanente. Fíjense que cuando yo lo ejecuto, 5, por ejemplo, dividido, uy, me equivoqué, qué pena. Fíjense que cuando yo lo ejecuto, 4, 8, un ejemplo más, dice, desea volver a, dice, ay, hijo de madre, esperen por favor que tengo un inconveniente acá. Listo, ahora sí. Aquí, 4, 8 más, dice, desea volver a ejecutar. Fíjense que aquí en la última parte, yo le digo, por ejemplo, sí,
y le doy enter. ¿Y qué pasa? Todo lo que está aquí arriba sigue ahí, no se borra. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a borrar la pantalla cada vez que lo repita. Entonces le voy a dar un comando que se llama limpiar pantalla, punto y coma, y lo voy a guardar así. También se me ha olvidado cambiar la etiqueta, que va a poner ejecución constante, y lo voy a guardar así. Entonces lo voy a ejecutar aquí, dar 4, 8 más. Desea volver a ejecutar, entonces voy a escribir sin, y fíjense qué pasa, se me borra la pantalla como si fuera una ejecución completamente nueva. Entonces asimismo voy a incluir este comando en el inicio de mi programa, así, limpiar pantalla. Y siempre voy a cerrar esto de una vez, y siempre voy a jalar, ¿qué estructura? Voy a tomar esta estructura de acá. Entonces voy a copiar, de ahora en adelante voy a copiar esta misma estructura para todos los programas que siguen. Así que voy a guardar este archivito, lo voy a guardar como plantilla ejecución constante. Listo. Y siempre que abra un archivo lo voy a abrir con el, siempre que abra un archivo nuevo voy a abrir este de acá. Entonces con entonces lo que voy a hacer, proceso sumatorio, definición de variable, listo. Ya tengo mi estructura lista. Ahora vamos al grano. ¿Qué debemos hacer? Dice que debemos calcular el sumatorio. Para eso, como necesitamos calcular la suma de una cantidad de números, vamos a utilizar una variable de tipo acumulador. Entonces recuerden que la definición la debemos hacer aquí afuera. Entonces definir, voy a ponerle aquí sumatorio, así se va a llamar mi variable final, sumatorio como entero, punto y coma, definir sumatorio como entero. Me dice que no me lo deja porque el identificador sumatorio no es válido, debe ser porque aquí ya tenemos una etiqueta con ese nombre. Entonces voy a poner aquí más bien suma total. Entonces aquí tenemos suma total. Después de esto también necesitamos definir, posiblemente vamos a utilizar un ciclo para. ¿Por qué un ciclo para? Porque recuerden que el ciclo para se utiliza cuando nosotros sabemos exactamente qué cantidad de veces se va a repetir el código. En este caso, si por ejemplo fuera un número 4, yo sé que tengo que hacer el código cuántas veces. Sumar 4, sumar 3, sumar 2, sumar 1. Esos son 4 veces. Entonces, si voy a hacerlo por ejemplo con 5, entonces debo sumar que 5, 4, 3, 2 y 1, son 5 números. Es decir, el número que se ingrese el usuario, ese mismo va a ser el número de repeticiones que se debe ejecutar el ciclo. Entonces voy a definir i como entero. Listo. Vamos a empezar con eso. Recuerden por favor que cada vez que iniciemos necesitamos limpiar el acumulador, inicializarlo. Entonces le vamos a dar suma total es igual a 0. Esta es nuestra inicialización. Entonces voy a poner aquí inicializa el acumulador suma total. Con eso lo inicializamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con el ciclo. Entonces voy a poner aquí para el ciclo para, voy a poner para i igual a n hasta 1 con paso de menos 1 a 0. Listo, esa es mi estructura. Ahora se me olvidó otra cosa. Resulta que antes de empezar a hacer el ciclo de la sumatoria, nosotros necesitamos saber qué es lo que va a hacer el programa. Entonces en esta parte de aquí arriba vamos a poner lo que hace el programa. Entonces vamos a escribirle al usuario, escribir este algoritmo calcula el sumatorio
del número ingresado por el usuario. Punto. Terminamos con eso. Le voy a dar aquí lo que siempre acostumbro darle, que es una cantidad de guiones para que se genere como una división entre la descripción del programa y el inicio del programa, y aquí un espacio de esta manera. Ahora, en esta última parte ya lo que voy a hacer es que le voy a pedir al usuario que ingrese el número. Entonces, ingrese el número al que se calculará el sumatorio. Dos puntos. Debajo de esto, entonces vamos a poner leer y vamos a poner una variable que se va a llamar, por ejemplo, número, punto y coma. Número no se puede, fíjense que sale en azul. Entonces vamos a poner num, y ese sí sale en negro. Cuando me sale una palabra en azul es porque el programa utiliza esa misma palabra para otra función, entonces no la debo usar como una variable. Como aquí estoy usando otra variable que se llama num, entonces también la debo definir. Entonces voy a poner aquí definir num como entero. Fíjense que num también es entero, así como vi. Entonces yo hubiera podido poner aquí directamente num, mejor, para que quede más cortico. Entonces lo voy a borrar de acá, de esta parte. Listo. Ahora ya leí el num. Ahora lo que yo voy a hacer es que ahora sí voy a calcular. Perdón, que voy a poner esto por acá. Ahora sí voy a calcular la sumatoria. Ya tengo el número al que se le va a ejecutar la sumatoria, por ejemplo 4. Ya inicialicé el acumulador y ahora lo que tengo que hacer es encontrar el valor. Entonces dice para i igual a n, que n no es n sino num más bien, para i desde número, el número que ven, hasta 1 con paso de menos 1, es decir, voy retrocediendo. Voy a hacer ¿qué? Entonces voy a definir suma total es igual a suma total, es decir, lo que llevaba, más i, más la variable i, punto y coma. Entonces, ¿qué dice ahí? En el acumulador suma total voy a sumar lo que había antes en suma total más la variable i. Por ejemplo, en el primer caso, si num vale 4, entonces va a sumar 4, 0 más 4, 4. Y va a ir ejecutando este código hacia abajo y va a ir decrementando la variable i hasta llegar a 1 con paso de menos 1. Entonces, al finalizar este ciclo yo voy a tener la sumatoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al finalizar el ciclo yo voy a poner escribir el sumatorio de, voy a escribir aquí el número, num, coma, es, dos puntos, pongo aquí una coma y escribo suma total, coma. Listo. Y con eso termino. Aquí estoy poniendo varios elementos para que me escriba que la sumatoria del número ingresado es suma total. Y entonces con eso terminaría mi algoritmo. En esta última parte seguiría ya, este es en sí mi programa principal. Hasta acá, este es mi programa principal, incluyendo esta definición. Y lo que es desde acá, toda esta parte y esta parte, es la estructura para una ejecución constante. Entonces voy a guardar, a ver si no tengo errores, voy a guardar como, porque recuerde que esta es la plantilla de ejecución constante. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a poner 9 sumatorio y así voy a guardar mi ejercicio. Recuerden que en este momento podríamos tener errores en el video porque se están haciendo los ejercicios desde el inicio sin haberlos pensado previamente, para saber con qué nos encontramos en el ejercicio. Le vamos a dar correr. Dice: este algoritmo calcula el sumatorio del número ingresado por el usuario e ingresa el número al que se le calculará el sumatorio. Vamos a ingresar el 4. Dice: el sumatorio de 4 es 10. Nosotros lo calculamos aquí en el ejemplo y vimos que en efecto es 10, o sea que está bien el ejercicio.
Dice, ¿desea ejecutar de nuevo? Presione la tecla Enter para ejecutar de nuevo o ingrese no para salir. Le voy a dar Enter de nuevo y fíjense que ya se borra la pantalla y se ejecuta de nuevo como si nunca se hubiera ejecutado. Aquí le voy a dar 6, le voy a dar 21. Si me quiero salir le doy no en mayúscula. Muy bien. Ahora le voy a dar Enter para continuar, le voy a dar 8 y él va calculando los sumatorios de los números que yo le voy ingresando. Ahora voy a escribir no en mayúscula para salirme, le doy Enter y dice que ejecución finalizada. Voy a mostrar el diagrama de flujo del ejercicio. Vamos a ver cómo nos quedó. Fíjense acá en esta última parte tenemos la parte de la estructura de la ejecución constante y nuestro algoritmo es este que tenemos acá. Ingresa el número, lee el número, inicializa el acumulador y en un ciclo para, calcula la suma total y por último la muestra. Ese es nuestro ejercicio. Eso es todo por el ejercicio número 9. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Que estén muy bien.